¿Qué tal? Y bienvenidos a El Agrónomo Podcast. Soy Félix Cubillo, su anfitrión, y hoy día este segundo capítulo del año 2026. Ya subí un capítulo en inglés que les mencioné, mi primer capítulo en inglés. Muy entretenida la conversación. También momento de humildad a la hora de editar y escuchar, porque obviamente hay muchas palabras que repetí en exceso, pero bueno, son cosas que pasan, que vamos a ir aprendiendo. Y en este segundo capítulo, que es en español, es con una amiga mía muy cercana, con la Fran Villegas, y con ella conversamos de su experiencia en el extranjero. Específicamente ella se fue a Canadá hace un año atrás. Hoy está en otro país y por lo tanto les comento al tiro que ella quedó invitada a otro episodio a contarnos la experiencia en el otro país que estaba hoy día, que ya los voy a dejar ahí enchufados para que lo escuchen en el futuro. Y la parte entretenida de la experiencia de la Fran es que, como se fue a Canadá, hay todo un tema cultural detrás de irse a trabajar a otro país, por el tema de la gente, por el tema del país, por el tema de cómo funcionan las cosas en otro país. Así que la conversa estuvo muy entretenida, se nos alargó y se nos pasó el tiempo volando, pero es obvio porque está esta confianza de ser amigos hace más de 15 años y conversamos de una forma mucho más relajada. Así que los dejo invitados para que escuchen este episodio con Fran. Y por favor no se olviden de compartir estos capítulos con sus amigos, con aquellos agrónomos o gente del campo que quiera escuchar historias entretenidas de lo que pasa en el campo día a día. Obviamente también darle likes, suscribirse, dejar comentarios, apoyar la iniciativa. De alguna manera estoy buscando formas de que también se puedan, ustedes que están escuchando, apoyar esta iniciativa, no sé, a través de un Patreon o de Tómate un Café. Hay varias alternativas que son de bajo costo y que pueden ayudar a creadores en proyectos como este. Así que nuevamente agradecer y que disfruten el capítulo. Hola Fran, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien, súper bien. Las Qué 8 de bueno. la noche en España, ¿o no? 8:17 de la noche, exactamente. Ya, yo tengo las 11:17 De la de la mañana. mañana. O sea, cuando yo Muy, estoy en la mitad de partiendo mi día, tú estás lista para ir a acostarte. más o menos, sí. Bueno, no, porque en realidad tú me contáis que en España se acuestan súper tarde, así que tenéis para rato Sí, todavía. sí. Yo no me acuesto muy tarde, sí, porque necesito dormir mis horas necesarias, pero sí, la Está gente bien, me aquí se... parece. Yo hago lo mismo, yo hago lo mismo. Yo hago lo mismo. Las 9:30 estoy acostado. Es una de Ah, no, 10. yo no tanto. No, 10:30. sí. Pero que mi día parte a las 5 de la mañana. Ah, verdad, fanático, po. ¿Estás yendo a nadar? No voy al gimnasio, no. Ya, pero bien A mover igual. el cuerpo un rato. Sí. Oye, Fran, primero, darte las gracias por aceptar la invitación Gracias a por invitarme. participar de esto, de este nuevo proyecto. Lo tenía votado hace 4 años. Tengo grabado 4 episodios que lo hice hace harto rato. Y la maldita procrastinación y las dudas y toda la cuestión lo tenía ahí. Pero es ahí que dije, ya, démosle más. Y al final, a mí me pasa que estoy muy alejado del campo hoy día, demasiado alejado. No sé nada de lo que está pasando en la industria, no sé nada de nada, así literal. Un poco conectado con lo que pasa acá, en California, pero ni tanto tampoco. Entonces dije, ya, ¿qué puedo hacer para poder retomar un poco? Y ahí dije, ya, bueno, tenía un programa que ya le metiste algunas lucas en su minuto con comprando dominio Inversión. o no sé, pues el programita Invirtiendo para en... editar y toda la cuestión. Ya. Pero ahí te escuché, me he cortado. Nunca es tarde, pues, para Ya, retomar. no, pues exactamente, nunca es tarde. Así que hoy día estamos acá y un poco la invitación a ti es porque una somos cercanos, nos conocemos hace, se cae la cuenta, 15 años, hace harto rato. No vamos a decir cuántos años tenemos para no echarte al agua, a mí me da lo mismo, pero voy a decir más No, viejo en todo caso. weón, no. Ya, dejémoslo en... Y sacaba la cuenta y dije, ya, son 15 años, entonces hay una confianza, ya nos Sí, conocemos claro que y sí. también tenía un recorrido más o menos que interesante porque has pasado por varios países en tu recorrido como agrónoma. Entonces vamos a conversar un poco de tu historia, quien me conté, obviamente fuimos a la misma universidad. ¿Y en qué minuto te fuiste? Vamos a partir por Canadá primero Ya. que me cuente un poco tu historia con ellos. Vamos a volver a Chile y nos vamos a ir a Europa. ¿Te parece? Sí, sí. Ya, Ya. excelente. Bien. ¿Cómo llegaste a Canadá? ¿Cuál fue la experiencia que tuviste allá? ¿Qué estuviste haciendo? Cuéntanos todos los entretelones de trabajar en el país del norte, más al norte. Perfecto. Bueno, la idea de... Y por lo mismo que comentabas tú, hay confianza y todo, y la idea también
me imagino, del podcast, es tener testimonios de verdad. Pues así que yo voy a contar, Eso quiero. voy a El contar chisme a calzón jugoso, quitado lo que se me pueda, obviamente. parece. No, Obviamente, pero sí. la idea es esa, po. Y sabes que es bueno, porque al final esto es un poco la cuestión, es que la gente sepa la realidad, no lo que te quieren vender ni lo que te quieren contar porque hay una campaña de marketing detrás, sino que Sí, como realmente funcionan las cosas. sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo estaba trabajando en Nogales, quinta región, región de Valparaíso. Estaba trabajando en una empresa de un grupo familiar y estaba como jefa de campo. Ahí trabajaba con palto, cerezo, distintos cítricos y arándanos, que arándano, la producción de arándanos era en lo que yo más me enfocaba como la tenía más a cargo yo, aunque también veía todo el resto, pero ese era como más mío, digamos. Y yo llegué ahí porque anteriormente había estado trabajando en producción de arándanos en Casablanca. Entonces ya llevaba 2 experiencias laborales distintas en producción de arándanos y un día una amiga, la Giliana, que también la conoces, también es amiga tuya, y le mandamos un beso si llega a ver esto. Sí, Me le dije en la mandó mañana, lo más probable es que te traiga para acá uno de estos días. ya, sí, uy, la Gili también estaría interesante que la invité. Un día Gili me manda un pantallazo de una oferta que había aparecido en LinkedIn, creo que fue. Y era buscaban un agrónomo con experiencia en arándano para ir a trabajar a una empresa canadiense que se dedicaba a la producción solo de arándano. Y yo, que siempre he tenido, yo desde que tengo memoria que he soñado con viajar, con trabajar en el extranjero, para mí el mundo siempre fue a pesar de que Chile me encanta y lo amo, siempre fue saliendo. Nunca, no te sabría decir siguiéndome para nunca volver o no sé, pero sí con experiencias en distintas partes del mundo. Siempre lo soñé así. Pero Muy Gen Z, Canadá, ¿o no? ¿ah? Muy Gen Z, ¿o no? Muy de la generación Z, ¿no? ¿Tú dices Z o no? Yo creo. No, Pues está bien, o yo sea, es sigo como millennial. el Yo sueño de todavía soy cualquiera. millennial. Hasta ahí ya, Sí, soy ya, millennial. perfecto. Pero, Pero también es un súper buen sueño, porque mucha gente a veces le encantaría poder tener, de esto de salir fuera de su país a trabajar. exacto. Y yo creo que, bueno, no sé, yo siempre he pensado que el mundo es tan grande y es tan abierto que el que busca encuentra. Hay muchas veces que llega De todas gente como, maneras. a mí me han preguntado como mucha gente, pero weón, esa weá, ¿cómo? Y no, nada es tan imposible. Bueno, pero esto para más adelante. El punto era que, claro, la Gili me manda esto, yo lo leo y cuando leí toda la descripción de la oferta y todo, yo dije, weón, esta weá es para mí. Pero Canadá no estaba en mi mapa, weón. Nunca estuvo en mi mapa. Yo tenía, no sé, siempre soñé con Australia, con algo en Nueva Europa, Zelanda, a lo quizá, mejor. Nueva Zelanda, sí. Así como los España destinos también. típicos del agrónomo en Sí, Chile, po, del agrónomo chileno que quiere ir para afuera. exacto. Pero Canadá primero, porque Canadá nunca ha sonado dentro de los países agrícolas del mundo, de las potencias en O sea, yo agronomía. creo que si le preguntáis a alguien a Canadá, piensa en frío, hielo, nieve al tiro, no Es se le que en pocas ocurre. palabras, sí. O producción de ganado, el que entiende un poquito más, o que tienen pasto, qué sé yo, pero no frutales, a lo mejor no No, frutales. po. No, y encima mi área era fruticultura, siempre ha sido por ahí. Pero fuera de eso, yo nunca he sido una persona de frío. O sea, esa weá que está muy de moda del team frío, team calor, yo o sea, jamás la pesqué ni nada, pero bueno, después de vivir en Canadá, yo definitivamente soy team calor. Después de No haberme esperaba menos, me lo enterrado bajo imaginaba. la nieve, sí, definitivamente yo no. Bueno, y ahí ya te di un spoiler de una de las principales razones por las que duré lo que duré. Porque, ¿Cuánto claro, estuviste? A ver, ya cuenta, ¿cuántos años alcanzaste a estar? iba a cumplir, yo me fui con un contrato de 2 años, Ya, estaba acercándome a cumplir los 2 años, ya, y esta empresa me llevaba con ese tipo de contrato, pero era con renovación. Entonces yo creo que ya, un poco perfecto. también el proceso fue largo, el proceso de postulación, desde que yo empecé hasta que me hicieron la oferta, creo que tienen que haber pasado como 2 meses. Ya. No, o sea, me imagino que está dentro de lo
normal para Sí, contratar a alguien. Y claro, si en pero el extranjero incluso creo que fue poco, sí, yo también diría dos en meses. Yo tiempo, creo que es pero poco. tuve 4 entrevistas y las entrevistas eran de horas. Onda, Uf. de horas, porque había entrevista técnica, había entrevista así como más de recursos humanos, no sé, bueno. Hasta que, bueno, me hicieron la oferta, que yo en realidad, mira, cuando leí como la oferta laboral dije, eh, ya ves, esto es muy para mí, pero en el fondo, una también de repente se echa para abajo y aparte que yo ¿Qué igual hubiera sido tenía la Canadá? 29, que si bien no era chica, No, pero en todos mis trabajos sí que me ha pasado y yo aquí, que tú sabes que yo estoy como que feminista y cosas, no lo soy, pero es verdad y diga quien lo diga, la agricultura y el campo es machista. Entonces cuesta la wea, cuesta. Me costó en todos mis trabajos en Chile y cuando me fui a Canadá no fue la excepción. Me costó un montón, porque la gente del campo no está acostumbrada a tener jefes mujeres, pues. aparte que la empresa era de origen no canadiense, por lo tanto había otra cultura detrás que también se imponía. Ya, ese también es otro. Sí, bueno, la empresa en sí era canadiense, pero la empresa, esta familia, dueña de la empresa, tienen ascendencia india. Ya. Entonces, Me imagino que también ahí culturalmente para ellos también de haber sido... sí, eh, pero si te soy muy sincera, yo jamás vi machismo ahí, en esa qué bueno, familia. ya. El problema o el choque ahí era más cultural en otro sentido con respecto a que ellos fueran indios. Y es que al que es mayor no se le discute. Entonces, Ah, claro, entonces yo como trabajaba mi jefe jerárquico en ese sentido. muy, pero extremadamente jerárquico. Entonces, por ejemplo, mi jefe, que yo trabajaba directamente con el gerente de operaciones, que era el hijo menor. Entonces era el hijo menor, tenía menos peso que... Porque el Era hermano la mayor guagua del era... dueño, obviamente. Claro, el hermano mayor era el general manager, a él sí que no le discutía a nadie nada, pero el dueño de los campos era su papá. Uf. Entonces, el señor, que ese sí que había nacido en India y todo el cuento, que ya yo me llevaba re bien con él y todo, pero claro, él, no sé, pues nosotros hacíamos en nuestro día a día planificación de cosechas, de cosas, y el señor se levantaba, decía, hoy día no, vamos a cosechar tal, y mi jefe, ok, dale papá, ok, ok. Y yo, por otro lado, peleando como no me, güey, pues si quedamos en que Sí, íbamos po. a... No, y la respuesta era como, Francisca, tú sabes que yo no le discuto a mi padre. Y yo, O sea, pero imagínate cómo puede ser para ellos ponerse de acuerdo en cosas sencillas. Si al final tenéis cero peso y tú querés planificar algo y tenías una buena idea, pues si tu viejo, en este caso el viejo a ellos no le gustaba, chuta, súper complicado ese tema porque no avanzáis nada, po. claro, O pero avanzáis en la medida que es lo que le parezca a él, mira, po. lo que pasa es que cuando tú venís de, por ejemplo, un país como Chile, que es un país agrícola, y encima, a ver, yo tuve 2 experiencias laborales, así como contratada y haciendo agrónoma titulada y todo el cuento, y, y nuestra formación nos enseña a tomar decisiones en base a datos, en base a... Tú no decidís qué cuartel cosecháis porque el viento sopló de un lado para el otro. Vais, Sí, po. veís fruta, dependiendo de lo que estéis produciendo, tú tenéis parámetros de cosecha en los cuales te basáis y así es algún tipo de medición, algún tipo de análisis, de alguna toma de datos en función de qué vas a decidir cosechar, que el siguiente cuartel que cosechas es este o es este. Entonces, Así es. uno que viene seteada de esa forma y así es todo como se supone que se tiene que hacer y de repente es como, no, y tú sabís que te están mandando a cosechar un cuartel que está verde y es como, Chuta. y tenéis que hacerlo porque chucha, no, porque sí. Pero ¿cuál ¡Ah! era? Porque imagino tú le preguntaste, o sea, ¿cuál era la razón de que él elegía ir a cosechar ese Es cuartel? que ¿Por eso era qué? lo que a mí me costaba, con lo que me costaba más lidiar, porque su respuesta era, mi papá me dijo. Y yo, "Ugh, ya, pero tu ¿Y papá tu fue papá a se levantó a mirar las 3 de este la mañana cuartel. a medir?
Claro, era como, y fue a mirar este cuartel que, Francisca, tú sabes que yo no le discuto a mi padre. Y entonces es Mira, como, culturalmente es difícil. Yo creo que hasta para él como hijo, hombre y toda la cuestión, si está muy ay, oye, acostumbrado él por el era sistema más cultural, fácil. bien, pero por dentro era como puta la weá, o sea, así. No sé, yo sentía que la que puteaba era yo. Y él como que ya, ok, bueno, entonces no. Y yo tenía gestionado ya el camión, ya tenía a los, porque puta, había a otra cosa. Había que mover máquinas, había que mover gente, había que coordinar toda una logística que tenéis que de repente decir, ay, es que al final no. A Sí, mí me pues, manden pasó el que me tractor quedé para el otro lado. esperando y tengo que llamar trabajaba en ese entonces eran puros mexicanos los que trabajaban en campo, en esta tipo de cosecha, y de repente era como, oye, ¿por qué no han llegado? Ay, es que no, es que resulta que nos dijeron que teníamos que irnos al otro, y chuta. No sé, bueno, era una forma de trabajo muy, muy distinta a la que yo estaba acostumbrada. Y si bien yo siento que yo tengo no soy una persona como cuadrada que no me puede adaptar, mm, entre muchas cosas que yo puedo hacer autocrítica conmigo, esa no es. Pero entonces, bueno, eso. Pero en general, a ver, laboralmente, súper buena experiencia. O sea, de partida, la gente que cosechaba el día a día allá, que eso como dije era solo producción de arándano, era gente muy mayor, que eso a mí en un principio me chocó un montón y casi que pensé que dije, yo me vine a un lugar casi que a hacer como abusar de estos, porque eran viejitos, Era viejitos que digo, esclavitud. yo lo veía como así, entonces cuando veo que yo iba a tener que estar como a cargo de la cosecha manual, porque había cosecha manual, mecanizada y semi-mecanizada, Ya. entonces la manual era solamente con estos viejitos de la India, pero te digo, yo creo que desde 70 para arriba, O sea, no había gente joven trabajando en el campo y lo más probable es que los traían por la temporada a Canadá a trabajar y sí. después a lo mejor los devolvían para allá. Sí, y Perdón. habían otros que vivían ahí en una, esa zona de Canadá. Yo estaba bueno, en British Columbia, y estaba como cerca de Vancouver. Allí Ya. hay como zonas que están como más, por ejemplo, hay una zona que es la zona china, donde hay las comunidades más chinas, más asiáticas. Hay otras que están las comunidades más indias, y había una zona que tenía, si tú ibas y era eh, todo estaba en letras indias y todo el cuento, y ellos vivían allá, como en una como un mini pueblo, Comunidad. que era todo en su idioma y todo el cuento. Habían otros que sí que iban a India y venían solamente para la temporada de cosecha, pero la esperaban todo el año. Entonces, claro, en un principio era como un cargo de conciencia cuando vi, yo dije, no, ¿dónde me vine a meter? Pero Pero es después que los imagínate, es veo, como lo que pasa en Chile, po, o sea, a lo mejor para esta gente de India venir por 2, 3 meses a Canadá es la plata que ganan en un año en India, entonces exacto, se van con, no sé, 4.000, $5.000 y viven exacto. tranquilo el resto del año. Y otra cosa que también rescataría, yo no voy a nombrar la empresa como tal, pero, No o sea, queremos que, estoy recién partiendo, no quiero que me demanden. pero yo tengo muchas cosas que rescatar y cosas que yo, o sea, como que valoro mucho de la empresa en la que trabajé, y una de esas es que este señor indio, que era como el dueño de los campos, el papá de la familia, eh, él sí que era muy, muy de cuidar a su gente, lo cual a mí me Ya, parecía perfecto. Y les hacía fiesta de fin de año, o sea, de fin de cosecha, por ejemplo. Hacían una actividad muy linda que a mí me encantaba, que era cuando empezaban las cosechas, llevaban como no sé, un cura, un sacerdote, algo de su religión, religioso, ya. y hacían toda una ceremonia con la gente en el campo, que a mí que me pasan puras weas. Ya, bueno, en la ceremonia también me pasó. Que claro, yo participaba, por supuesto que yo estaba invitada, tenía que ir si estaban los cosecheros Sí, ahí, pues era. con el pelo tapado y todo el cuento, porque es una ceremonia Ah, religiosa. miércoles, ya.
Y se No nos sabía que ellos usaban este tipo de cuestiones, así como que tapaban a las mujeres de alguna manera. no como los musulmanes, Ya, no es como que las mujeres tengan que estar cubiertas, pero ellas sí que se cubren el pelo. Y lo que tenga que ver con ceremonias religiosas y eso, es como un símbolo más de respeto. Entonces ya. sí que se cubren el pelo. Y yo tenía que cubrirme el pelo también. Sí, pues estamos hablando de que es cultural y tradicional, tenían que de alguna manera Sí, respetar eso también, pues. sí, Eso, mira, pero por un lado igual es bueno, porque al final es una ceremonia que iba a durar 1 o 2 horas y que te tapara ahí un rato no pasa nada. O sea, si te lo hubiesen no, impuesto como algo que tenías que hacer nada, no, día a a mí. día para trabajar, ya ahí estamos hablando de otra cosa. Sí, no, yo creo que ahí sí que me complicaría y ahí sí que me causaría un poco de... No, pero por una actividad así, no, ningún problema. Aparte que, eh, pucha, esta gente no hablaba nada de inglés y eso era lo más difícil. Nada, nada de inglés. ¿Cómo te comunicáis entonces? Mira, con lenguaje de señas. Y mira, yo no sé cómo, pero lo Agarre la lograba. huevita morada y la corta. Claro, pero... pucha, es que no, sí, mira, yo también tuve muy, muy buenas experiencias porque en un principio esa gente eran muy... No me miraban, no me hablaban, yo me acercaba y se arrancaban. Yo le decía a mi jefe así como, esta gente como que se arranca de mí y él me decía, tú tranquila que ellos le tienen miedo a cualquier persona que no seamos nosotros o Vicente, que Vicente era su supervisor mexicano, que llevaba 15, 16 años, no sé, siendo supervisor y siempre va la misma gente. Pero ¿y por qué ese miedo? No tengo ni idea, no tengo ni idea, pero te juro que era como ver estos niñitos que se espantan con algo y yo era como de llegar y decir buenos días y así te miraban así como, no sé, y a mí más Oh, es pena me rara esa daba cuestión. porque como eran mayores y me miraban con esa cara así como y ni me respondían. Pero bueno, yo siempre he terminado siendo súper cercana con la gente con la que trabajo, entonces ya pasaba más tiempo, llegaba y lo que hice fue, por ejemplo, tenía eso sí, otro supervisor que él era, sí era indio, Punjabi le decíamos, que él sí era Punjabi y él era supervisor, el único que hablaba inglés, entonces él era supervisor. O sea, él era el que era El capaz de Gurjit, recibir la instrucción en inglés claro. y transmitirla Y él en el supervisaba lenguaje toda la del idioma cosecha. de Teníamos ellos. dos supervisores, Ya. uno mexicano y el Gurjit que era indio. Entonces lo ocupaba también, él me servía de traductor. Entonces le digo, ¿sabéis qué? Enséñame a saludarlos en su idioma porque un O eso es una poco... súper buena idea. Sí, pues entonces yo decía, yo Como romper el necesito... hielo. Exacto, yo necesito aquí empezar a romper el hielo. No les voy a aprender a decir nada porque no voy a poder de otra forma. No, Y yo intentar en inglés no saco nada tampoco porque no lo entienden. Entonces ya empecé, me enseñó a saludar. Entonces ahí y que, ellos no van a hacer el esfuerzo en aprender inglés tampoco, van por 3 meses, y les da aunque lo hagan mismo. el esfuerzo, no les cuesta demasiado. Si imagínate, hay unos que llevan 40 años en Canadá y seguían sin entender nada de inglés. Chuta, ya. Entonces ya que empecé a hacer, saludar en inglés, y ahí me pasaba yo y él me enseñaba como, o sea, forma de respeto, tú saludas con las manos así. Entonces ahí me pasaba yo Ah, en las ya. mañanas por el campo saludando, así mismo, pero en su idioma, ¿cachai? Entonces ¿Y y te ahí, acordáis cómo se decía buenos días, por lo menos, no? sí, A ver, ya, dale, dale, dale. Sassirika, y ahí me pasaba yo, Sassirika, Ah, ya. Sassirika. Sassirika, y ahí estaba yo todo el día, Sassirika, en toda la mañana. Y ahí ya empecé a generar un poco más de acercamiento. Y yo cuando me di cuenta que ya me estaban aceptando, que esto claro, en el minuto no lo vi, pero estaba, por ejemplo, con mi jefe en la mañana un día, y llegan los trabajadores, y yo ya los saludo, Sassirika, todo el cuento, y me empiezan a llevar comida. Unas galletas de Ah, un amarillo mira. reactivo, donde llegaron con unas cosas que, mira yo. Y yo No lo como, habéis no, probado nunca. no, nada de eso, nada. Yo había comido comida india, pero otra cosa es lo que llevaban ellos, porque llevaban cosas como para desayunar en la mañana. Entonces yo como, y llegaban y me iban a ofrecer, me hablaban en su idioma, pero claro, llegaban a ofrecer y yo como, ay no, muchas gracias, que ya desayuné, no sé qué. Y me miraban como, ¿qué? Y me Me insistían, está rechazando. claro. Y yo que no, muchas gracias. Y es que aparte, no era que me diera asco, ni mucho menos, ni nada, pero a ver, uno, que es verdad que sí desayunaba antes de ir, y dos, habían unos colores que no Ya, sé, y pero hay aparte uno. que
Aparte que ellos usan todo, comen con las manos y cosas, entonces, Ah, sí, vos. ay, no sé, me generaba, no sé, un poco Pero de... si era una galletita, algo que tú dijeras, ya lo voy a seleccionar, Sí, pero esta las que lo cosas, más pero probable no eran la cosas toco. compradas, si fueran cosas compradas ya, pero eran cosas como que las hacían y aparte todo frito a las 7 de la Ah, mañana, no sé. Entonces era como, no, era muchas una gracias, aventura que ya arriesgarse desayuné. ya, sí. Y me acuerdo que mi jefe, que tenía mi edad, un gallo joven, me mira así como que me abre los ojos, así como, y me dice en Tenés que inglés, aceptarlo. recíbeselo. Así. Y yo, gracias, que no sé qué. Ah, y ahí cambió todo. Y yo como, Ah, vale. Y empecé a mira. recibir las cosas, pues y me dice, para ellos es como que tú los estuvieras despreciando si es que no les recibes cuando te ofrecen comida. Eso es heavy. Claro. Entonces, ya, ¿qué me pasaba? Que después todas las mañanas me llegan con una samosa, con una cuestión. Pucha, yo tenía que andar ahí Pero por recibiéndola. último, podías ir recibiéndola y echándola en la cajita y te las comías Yo, después claro, o me la hacéis lo dejaba que como queréis en la después. mano, pero claro, hay gente que se queda Ya. esperando a que te la comáis porque te gustó, te gustó. Y Eh, ahí que tenía y otra. yo como, entonces, ¿qué empecé a hacer? Me iba con mi vasito de café. Entonces ya tenía ¿Ya? una mano ocupada y llevaba una, una carpeta El con celular cosas. el otro, ya. Entonces es como, ay, ya, uy, gracias, pero no, a ver, me la guarda, no sé, po. Pero Ya, cualquier ya, cuestión para. Ya. o llegaba cuando ya habían empezado la cosecha. Entonces lo Ya, cosas pasaba, que estuvieran saludaba, ocupadas. pasaba en la camioneta, saludaba, vuelvo, vuelvo. Y, y ese tipo de cosas tenía que llegar como, ese tipo de cosas, pero igual, o sea, yo estaba como, porque eran De demasiado todas lindos maneras, po. conmigo, te Pero es que ahí te juro. vuelta la cuestión, porque al final de ese temor que tenían a saludar o cualquier cosa, a ofrecerte algo para comer, es un cambio, pero No, ahí sí, significativo y es totalmente, si como te una digo, tengo confianza en esta persona que era ahora. como, ¿cachai? Como cuando yo, no sé, po, me acercaba, hay un grupo de gente, yo me acercaba y era una weá sola, así, la gente se iba para cualquier lado, era como que los Y tú espantaba, empezabas, a pero, y ver, yo qué decía, pero chuchas, y yo. pero qué onda, claro. Y de eso después ya con el tiempo como se cambió, ya me saludaban, ya después las señoras como son súper religiosos y todo, me enseñaban, me enseñaban a decir cosas en su idioma y yo Ya. las repetía. Y después, claro, andaba preguntando, ¿y qué? Al Gurjit, al que hablaba inglés, le digo, oye, ¿qué estoy diciendo aquí? Y eran puras cosas religiosas, como que, Ah, ya, así como onda, Dios te claro, tipo bendiga. que Dios te bendiga, cosas así, entonces ya después yo les repetía lo que a ellos les gustaba hablar, entonces ya, eran como ya tres frases que eran mis típicas frases de que Dios te bendiga y que todo ya. Entonces ya ahí como que rompí el hielo, hubo una mejor cercanía y no, bien. El otro lado eran los que trabajaban en la cosecha semi-mecanizada, que eso eran mexicanos. Ah, mira, ya, ya, me interesa eso, perfecto. O sea, estábamos hablando, manual era gente india, te pasaba la semi mecanizada, ya tenía ahí otro público, era otra gente, Sí, no, otra cultura, y otras esto, tradiciones. no, 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 y esto era otro mundo aparte, porque los de India venían con contratistas, entonces ellos llegaban en su bucecito, así como los buses escolares amarillos de gringo, llegaban los Ya. buses, eh, y después se iban, tenían su pesaje, todo súper ordenadito, claro, Ya, pero pero mira, eso es muy interesante porque eso se repite, es como se repite en cada lugar que he visto. El contratista llega con los cosecheros en un bus, se estacionan, bajan, trabajan, se suben y se vuelven a se ir. lo Pero llevan. lo vi en Perú, lo viste tú en Canadá, se hace en Chile, es como ya, es un Sí, denominador esa es común la en la forma agricultura. de, claro. Pero por otro lado, yo tenía a los Mexicans. Ya, mira, esto es algo claro, esto sí que era muy distinto a lo que yo estaba acostumbrada en Chile también, porque Canadá tiene un sistema como todo en Canadá que funciona de forma, pero como reloj. Todo, pero así sumamente controlado y bien pensado y bien armado. Y yo te diría que hasta justo, porque todas las empresas agrícolas de Canadá tienen la opción a trabajar con un programa que es con México. Eso es ya entre gobiernos.
Y este Ya, programa exacto. viene Es a ser... como la facilidad de que puedan ir a trabajar Exacto. para Y allá con una este, visa y todo el tema. claro, entonces tú no tienes ningún tipo... Todos los que trabajan en campo son inmigrantes, pero son legales. Ya, exacto. O sea, no están Porque, no asustados de sé, que los van a pasar a buscar. exacto. Entonces tú te puedes como empresa inscribir en este programa y decís, por ejemplo, ya, yo tengo esta empresa y yo para esta temporada voy a necesitar 20 mexicanos o 40 Ya, mexicanos. O sea, tú puedes elegir los que tú quieras. Ya. Y te dicen, ya, perfecto. Y te mandan a un fiscalizador porque tú tienes que tenerles housing, tenerles movilización, tú le pagas los pasajes de ida y de vuelta a México, les pagas el visado, es una visa especial para trabajadores sí. agrícolas, y tú haces la postulación, que toda esa weá la tenía que hacer yo. Los Ayudarlo postulo a ellos. Ah, perfecto, ya. uno por uno, ingresando la solicitud al sistema, y normalmente la gente se repite, o sea, tú siempre pides a los mismos. Ya. Sí, porque Entonces, hoy es más fácil, pues ya le dieron la visa, vino, trabajó, se fue, por lo claro, tanto hay confianza que y va a venir a trabajar y se va a devolver. no es que no hay forma de que no se devuelva. Ah, ya, ok, o sea, No hay es forma. forzar la Tú te haces vuelta. responsable de que esa persona venga y tú te haces responsable de que vuelva a su casa. Y si se te arranca, no sé, pues tú has escuchado la historia de esto, nada que ver, pero ya van los deportistas cubanos a otro lugar y se arrancan, pues, y Ya, se pero en este quedan. caso no es así. No pasa. Es que no les O no conviene. te pasó. No les Ya. conviene porque ¿qué se quedan haciendo en Canadá? Ah, pero no es como que puedan trabajar de forma ilegal en otra cosa. Igual van a ganar a lo mejor más plata que en México. No, sí se les No es paga muy así. bien. Ya. Se les paga muy bien. Sí, de hecho, yo tenía algunos, mira, tú los puedes tener máximo 8 meses al año. Y había gente que Ya. se iba a trabajar los 8 meses, y volvían 4 a su casa en México, pero en esos 4 meses no movían la No, pues ya habían cargadito en plata para la casa. plata suficiente para pasar esos 4 meses felices, contentos, Dejar plata para los otros dejar 8 meses y plata. volver. Ya. Exacto. Pero habían otros que iban, no sé, 2 meses, otros que iban 4 meses, dependiendo Ya. de la función que haga cada uno, ¿cachai? Pero Y mira, yo hago una lectura de esto que tú me estás contando. ¿Cómo tiene que ser la deficiencia en mano de obra, la falta de mano de obra en Canadá para que estos compadres sean capaces de pagar visa, avión, housing, comida, mantención, más el sueldo, para que se vayan a trabajar allá y después devolverlos y volverlos a traer todos los años? O sea, hay dos problemas grandes ahí. Uno es la mano de obra que no la tienen para esta cuestión no, no hay. y el costo altísimo para poder hacer esa operación. O sea, tiene que ser un cultivo. Eso habla que el productor lo que coloque en el suelo tiene que pensarlo de tal manera que sea tan rentable para que él pueda, todos estos costos asociados, tenerlo ahí y que no le afecte el bolsillo. Claro, y que los cure y los sostenga el negocio. Y claro que lo sostiene, si les va re bien. De todas maneras, yo no lo haría. Claro, si no, Pero no. qué cuático. Y Oye, por pero ¿cómo era ejemplo, trabajar con ellos culturalmente? Así como, porque aquí la ventaja es que no hablan tu mismo idioma. Eh, Había más claro, y de hecho supervisores obviamente que podían hablar inglés y español. por eso buscaban también, una de las razones por las que buscaron un agrónomo en Chile, po. Ya, para que pudierais comunicarte con ellos Pero sin claro, el problema. requisito era inglés, o sea, obligatorio, pero necesitaban a alguien que hablara español porque si no, no tiene cómo comunicarse con la gente que... Porque los mexicanos, bueno, habían unos que eran la cosecha semi-mecanizada, pero también ellos eran los que manejaban las máquinas de aplicación, los sistemas de riego, entonces es mano de obra un poco calificada, Ya, sí. O ¿cachai? sea, saben hacer la pega del campo. Exacto, son los que saben hacer la pega al campo. Entonces, Oye, y ¿cómo era el tema? Se me fue la pregunta. No, ¿cómo era una cosecha semi-mecanizada? Eso era, porque estáis hablando de que tuvimos la manual, que es muy fácil identificar y saber lo que es manual, pero ¿cómo hacen una semi-mecanizada? la semi-mecanizada la conocía ya, yo en Chile no la había visto nunca. Es una estructura de aluminio que le llamamos la Harvey. Harvey porque era la marca, pero le llamamos la Harvey. Sí. Y es una estructura de aluminio que, puta, imagínate que es un espacio donde cosechan 2 personas por lado y es ¿Ya? plegable. Pero eran como sentados. No, 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 van parados. Es una estructura que tú la abres
y la abres justo con una hilera al medio. O sea, queda la hilera de arándano al medio, la abres, ¿Ya? entonces te quedan unas lonas que van hacia un lado y otras que van hacia el otro lado. Ya, perfecto. Entonces cosechan 2 personas de este lado y 2 personas del otro lado. La huevita tiene techo, ¿cachai? Entonces van súper cómodos porque están a la sombra. En Canadá hace más calor, pero que la cresta en verano. El verano dura 2 meses, eso sí, pero en esos 2 meses Sí, pero hace un calor te infernal. freí. Entonces ellos van 2 por lado y van corriendo la máquina. Entonces, máquina que en realidad no tiene motor, no tiene nada, es solo una estructura que tiene ruedas. Entonces la mueven y agarran 2 arándanos o 3. Es el espacio, si no más largo que eso. Y van ellos parados y botando. Van sacando los arándanos y van cayéndole a la lona. Y llegan abajo y Ah, abajo están las perfecto. bandejas. Entonces quedan Ah, como... perfecto. Y Ya me lo ahí voy imaginando. yo tengo... Bueno, ahí cosecháis como 40% más por persona. Sí, porque no hay Claro, preocupación en porque que no quede el dedo marcado, en que aquí no, viene el y es fruto y que ni lo echino en una siquiera, bandejita con si tú cuidado. lo pensáis, el tiempo que se tardan en hacer este movimiento, que era lo que estábamos acostumbrados a la cosecha manual de siempre, este movimiento de llevar a arándano por arándano a tu Sí, cajita o a donde sea la estructura que ocupes para cosechar, allá nada, porque solamente lo sacas y lo botas. Y la cuestión exacto. Es como cae. tirarlo al suelo. Sí, y tenés uno que va, bueno, normalmente son dos extras, que van sacando las bandejas llenas y van echándolas al camión. Ya. ¿Cómo lo empujan? Porque tú estás hablando que es una estructura que no tiene motor, o sea, lo empujan manualmente, lo tiran con una moto, o No, manualmente. No tiene motor, sea, tiene lo van tiene ruedas empujando. grandes. Entonces entre ellos ya, Ya. listo, entre cada uno tiene 4 como postes, palos, varos. Cada uno ¿Sí? empuja y entre los 4 lo empujan. Para las siguientes Ya, 3 perfecto. arándanos. Para los siguientes 3 Ya, o y sea, así. No, es un trabajo, van sumamente relajados, tranquilitos, o sea, se les ¿cuánto se ve dañaba la fruta? ¿Se dañaba algo la fruta o nada? nada. Y es que aparte Imagino. Canadá, a ver, uno que viene del país más a la mierda del mundo, donde Cebo. nosotros producimos fruta viajera. Nosotros tenemos nuestro mindset es como, bueno, tu fruta tiene que salir impecable y las Cebo. exportadoras de Chile te exigen fruta de la mejor calidad. Entonces, yo con las exportadoras que trabajé, del frutal que sea, puta, te castigan hasta por una Cebo. sombra que tiene la fruta, pues, y Exacto. los No, arándanos. que tiene un Imagínate que pinchazo, tiene una marca, cualquier cuestión. yo tenía dos controles de calidad de la exportadora para cosechar 2,5 hectáreas. La chuta. Y pero es que te juro, me sacaban hasta. Entonces, claro, tú cuando venís de un sistema de producción tan exigente como el chileno, yo veía eso y solamente de ver, o sea, el infarto que me daba cuando yo veía caer el arándano de esa altura, yo como Cebo. machucón, Tú decías, ah, va a quedar, yo decía, ya, no, sí, va a aquí me quedar vaya hecho a masticar la bolsa. fruta y cuánto voy a. Pero, weón, de repente veo a los 2 días la weá está en Costco, a los 2 días la gente se la está Cebo. comiendo. Porque aparte que Sí. allá pasa que Estados Unidos es mercado nacional. Ya ni Es que está al siquiera. lado, po. O Es que, claro, sea, lo y, mandan en camión la y cuestión. de Vancouver, imagínate, pasáis a Seattle, está ahí en 2 horas. Ah, perfecto. Entonces, Sí. o sea, tú te ibas y los camiones se iban una noche, al día siguiente ya la gente se estaba, o sea, ya estaba cagando el Ya estáis arándano, comprando el weón. arando, cebo, exactamente. Tal cual. Entonces, es otro mercado, es otra exigencia, Cebo. es, O sea, puede ser que las exigencias sean parecidas, que quieren fruta buena, de calidad, toda la cuestión, pero estáis tan cerca que da lo no, mismo si la porreaste un poco, ¿cachai? no, te lo digo, no. Ilústrame. No, fruta no es, ni se compara a la calidad que exigimos nosotros a nuestra fruta en Chile, ni se compara. Ah, perfecto, hablando de eso ya, sí, súper. Sí, no, Sí, no. de todas maneras, O sea, obviamente. yo no digo que la fruta sea mala, porque había de todo, No, las exigencias son pero, distintas, ¿no? claro, pero tú encontráis clamshell o la congelada, porque también mucho se congelaba, en fresco o clamshell congelado, no, clamshell en fresco o las bolsas de congelado,
y te encontrás unos arándanos que en Chile no te lo exporta nadie porque eran una... Sí, po. ¿Cachai? Pero ahí hay mercado Unas para eso, o bolitas. sea, sí, Exacto. Ok, y la tercera que hacían era la mecanizada, que me imagino que pasaban con una máquina que era un shaker sí. prácticamente, y Habían dos ahí tipos, las ese dos va para eran... congelado, de seguro. Sí, o sea, sí, y en la última temporada que estuve teníamos, hicimos pruebas con una variedad, de hecho, de las antiguas, que aguantó bien una cosecha para fresco em, mecanizada, que esa fue como uno de los Ah, goals de mira, la temporada, sí, porque antes, o sea, normalmente la agarráis cosecha de toda la gente máquina, que traía de México. la cosecha con máquina iba directamente a lo que se iba congelado, pero también la idea era pucha, optimizar, pues. Entonces empezamos a hacer esas pruebas y sí que se cosechó un cuartel súper bueno, em, que dio súper buenos resultados para exportación y como para fresco y la idea era, bueno, empezar también a incluir variedades que permitieran ese tipo de cosecha, po. Si tenéis que lidiar con la falta de Buenísimo. mano de obra como se pueda. Sí, po. Y a eso me refiero, o sea, si el objetivo era ese, si lo cumplieron, ya te podía empezar a ahorrar costes en traer gente, porque si, oye, usamos la máquina nomás, que lo más caro es el chofer y el petróleo, listo. Claro. Oye, Fran, otra cosa, ¿cuándo parte la temporada en el sentido de meses y del año y frío y calor? ¿Y cuándo termina? ¿Y qué hace la gente? Obviamente la mayoría se pero ustedes los que están permanentemente allá cuando empieza el invierno, porque no tenéis nada que hacer, po. Exacto. Ya, ese fue el primer cachuchazo que me pegué, porque, claro, pues, yo estaba acostumbrada que siempre tenía pega de campo, o sea, que claro, Invierno, verano, o sea, no paráis nunca, po. exacto, entonces, pero no, pues estos arándanos eran caducos, pues. Estos arándanos se van, entran en su dormancia, botan las hojitas y en noviembre, diciembre empieza a nevar y las weas están más dormidas que... y no tenéis nada que hacer. Sí que hay No poda, podáis ahí. sí, sí, Ya, sí. podáis en Sí. febrero, Se poda podáis. en invierno, sí. Estáis todo el invierno Ya. podando. Es que Son podáis con hectáreas, 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 hectáreas. son muchas hectáreas y tenéis poca gente que, ¿La que poda es va manual o mecanizada? manual toda. Ya, o sea, ahí necesitáis otro cerro gente para andar podando. No, ¿Qué no, hacían con el resto de poda? a ver, no, ese se molía. Ah, espérate, que Lo trituran. Te ay, quedas sin batería. no, pero ahí tenía el cable a mano. Lo Ya, molían perfecto. y es que aparte, lo que pasa es que tenían una poda muy, muy simple. Entonces los Ah, restos de ya. poda realmente no eran muchos. Ah, no, no Entonces lo volví. Bueno, reintegraban y ya. ya, perfecto. O sea, Sí. no apodáis tanto la planta, así una poda sencilla, rápida y después la planta Excesivamente volvía sencilla para mi rápido. gusto. Ahí me Ya, gané varias discusiones que nunca gané, claramente. obvio. Ya entendimos que nunca vaya a ganar, No, pues a menos weón. que Eran convenciera puras guerras al perdidas ahí. patriarca Puras guerras perdidas, po. Y eso era frustrante igual, porque tú tenías argumentos agronómicos que te lo... que Y decían, que, no, no estoy y en que la él. respuesta sea no, porque no, nomás, pues, pero yo, bueno, pero Sí, po. discúteme con algún argumento que... Tengamos una conversación profunda Claro, entonces. pues, y no, bueno, entonces ya Ya, eso era frustrante. Eso era frustrante porque no, pues, de todas maneras. no. Encima que a ti te gusta pelear, pues sí. Un poco. Pero Un entonces yo decía, poco. puta, entonces para que Cresta ve o sea, ya, pero es que aquí voy a dejar, no quiero dejar mal a esta empresa que te digo. Pero yo decía, ¿para qué me hicieron pasar? Bueno, yo pasé por una de las entrevistas, era técnica. Técnica que me preguntaron, pero es que todo lo que te puedas imaginar de arándano. Y después Entonces, no usaron nada y porque para el después, caballero no chucha, le si da tú lo te quieres mismo. asegurar Sí, que po. vas a traer a una persona que tenga conocimiento y que, puta, que cache como ¿para qué? Si después la vaya a tener obedeciendo nomás, po, weón.
Sí, sí, es verdad. No, pues sí, no, Es, bien brillo la weá. Bueno, pero bueno. es heavy. Sí, eso fue. Oye, ya, entonces, eso fue tu experiencia 2 años y tanto en Canadá, cosechando, podando, viviendo el invierno que me imagino que fue crudo y a lo mejor esa fue una de las razones por las que te volviste después, ¿no? Exactly. Team verano. Sin verano total, ¿no? Yo llegué en verano, o sea, en verano se acabó el verano, bueno, y es que es impactante, el verano se acaba un día. Tal día tú que sabes, esa transición de lo que nosotros conocemos como otoño, no, No existe. la weá es Ah, chuta. invierno. De un día para otro la mierda es invierno, se tapa el cielo, adiós a lo que brilla ya en el cielo que se llama sol, no lo veía hasta mayo del año siguiente, mayo, junio. Ah, Y empieza a llover y no no, deja de sí, heavy. llover hasta que empieza a nevar. Y Chucha. cuando tení la nieve hasta el cogote, que podéis decir, ya, puta, bueno, ya, ahora ya viene la lluvia de nuevo, ya, listo. Y no deja de llover ¿Pero hasta eso que son ya... qué? ¿3, 4 meses? ¿Parte qué? ¿Noviembre, diciembre, enero, febrero, En marzo? 5 septiembre meses empieza la tenéis. lluvia, en Septiembre. O sea, septiembre. tenéis la lluvia primero. En Septiembre, noviembre octubre, empiezan las noviembre. inundaciones, Ah, chucha. porque, bueno, inundaciones. En noviembre empiezan. Llueve, o Ya en sea, llueve de diciembre, verdad, po. principio de diciembre ya comienzan, sí, al día ya está nevando. Y ahí no neva, o sea, no deja de nevar hasta febrero. Y de ahí Chuta. sigue la lluvia que no para de llover nunca. Marzo, abril. Marzo, abril, mayo, junio. Mayo debería ser el cambio, porque te estás empezando a No, acercar pero a en lo que mayo, debería claro, ser el verano. empecé a ver un poco más de luz y de sol, pero sigue lloviendo. Y en verano, con Qué 40 grados, llueve también. oh, qué raro, es como No, raro el clima en ese weón. sentido. No, weón. Pero te esperáis un poco más de estaciones marcadas. Por lo menos acá yo siento que tenemos una estación un poquito más marcada. O sea, el verano es caliente, ahora estamos en otoño y tenemos mañana nublada y han habido lluvia antes de acercándonos. Ya, no, allá era rarísimo, man. Era rarísimo el clima. Oye, y ahí, tú te Canadá, toda esta historia que me acabas de contar, ¿y cómo saltaste después? ¿Te volviste a Chile y trabajaste antes de irte a España o no? Lo intenté. O sea, fue el salto al toque, ya. Cuéntame ahí cómo hiciste ese A salto ver, me tocaba renovar la visa para 2 años más, la visa de trabajo de en Canadá. Canadá, ya. Y Y ahí, cuando se acercaba ese momento, yo decía, mierda, 2 años más, weón. renuevo o Eh, no renuevo, es que yo tenía claro que yo no quería renovarla. El tema era que no quería volver a Chile porque yo ya había dejado todo en Chile, porque yo me fui diciendo yo me voy. no vuelvo. No sé tan así si no vuelvo, pero me fui sin mirar atrás. O sea, yo dije, me voy 2 años, Ya, no voy a dejar auto, no voy a dejar, entregué la casa donde vivía, no voy a dejar, bueno, trabajo, obviamente renuncié. No iba a dejar nada como que me pudiera estar esperando, porque ¿qué iba a tener un auto parado exacto. 2 años? No, pues. Sí, Entonces no no, dejé no tiene nada, sentido. no dejé nada. Entonces, chucha, después cuando digo, puta, si vuelvo a Chile y todo, claro, pero la pienso 400 veces antes de tomar la decisión porque resulta que en Chile que no quiero decir no tenía nada porque obviamente gracias al cielo y a Dios y al universo y todo tengo familia, Sí, po. pero si no fuera, obviamente yo llegué a la casa de mis papás, pero claro, sin pega, sin auto, sin nada, po, sin Nada, po, o sea, departamento, que yo ya llevaba era de cuántos cero, de años cero. viviendo sola. Sí. Entonces, claro, la decisión fácil no fue, pero claro, un día me acuesto y no sé, fue algo que pasó en la noche que no sé qué habrá sido, pero despierto y dije, yo me voy de esta weá. Me voy, no puedo, y renuncié. Y renuncié en los mejores términos que pude, obviamente. Yo no me fui en mala con la empresa, para nada. Yo creo que ellos entienden eso. Yo creo que para ellos debe ser parte de sus procesos entender que, oye, vamos a contratar a esta persona, nos va a durar 2 años y la tenemos que cambiar porque se va a aburrir, no le va a gustar, qué sé yo. No, no Yo creo que la creáis gente que es allá la clara. gente habían más, de hecho más chilenos que habían estado trabajando y, a ver, como lo digo sin que suene, No lo eh, digáis mejor, po. no, si lo voy a decir, si de eso se trata esto, po. Ya, pues, poneme más. Se me da lo mismo. Hay cachado cuando te dicen que cuando tú, bueno, esto yo lo he escuchado de otros países,
pero lo voy a llevar al chileno. Si tú eres chileno en el extranjero, lo peor que te puede pasar es toparte con otro chileno. No lo he escuchado nunca. Ya, eso me lo habían dicho. Yo tengo amigos acá que me lo han dicho de, no sé, un jamaicano, weón, de lo peor que te puede pasar es juntarte. Ya, y cuando Ah, lo chuta, escuché, qué terrible. y cuando lo escuché, me hizo todo el sentido, porque fue exactamente lo que me pasó. O sea, otro chileno te aportilló más que lo que te pudieran haber aportillado los indios con su cultura y toda la El cuestión. problema que yo tuve no fueron los indios. Los indios yo con los que trabajé, excelente, los mejores recuerdos, me agradecía al 100. Buena Buena experiencia. experiencia, pero la que cortaba el queque con muchas cosas con respecto a los trabajadores como yo, era chilena, agrónoma chilena. Y Tan, se tan, tan. portó mal, se portó muy mal. Y fue por ella y porque esto que te digo, que no se portó... A ver, somos compatriotas, somos no sé, O colegas. sea, espera solidaridad en el sentido de que, oye, ven, te voy a ayudar, te voy a Es que tener ni bajo mi siquiera te ala, voy a porque yo vivo ayudar, acá. ni siquiera es como que te voy a ayudar, no sé qué, sino que es lo mínimo de lo justo, de tú sabís lo que estáis trayendo. Tú Y que no sabís sé, y, y que no, o sea, no hay forma, no tiene justificación y no tiene perdón de Dios, en pocas palabras. vaya cara todos metidos porque no estáis contando detalles. Es que no quiero entrar en polémica por lo que digo, ¿cachai? Pero No, sí, te entiendo, te entiendo. O sea, fue una mala fue muy experiencia con otro triste, compatriota fue que triste. no, que, exacto, que en vez de haberte ayudado y apoyado, hizo lo contrario, sino que te empujó, te tiró para A ver, abajo, es hizo que cosas en sí, contra tuya de alguna y te lo digo manera. como ejemplo. Yo acá, ahora que ya spoileamos un poco, que yo ahora estoy viviendo en España, pero yo me vine a algo nada que ver y por cosas de la vida encontré pega aquí. eh, y hay un chileno más en la empresa, que él es medio externo, porque en realidad no está contratado por la empresa, pero Presta servicio nomás. algo por ahí, pero él ya lleva años en... Y él al contrario, el día que llegué, Francisca me pasó su tarjeta, y encima era de la misma escuela, entonces también, no, el tipo, pero súper bien, y para lo que necesitís, tú me llamáis, eh, y él, no, se aportaba por increíble, o sea, nada que ver, nada que ver. Entonces, puta, yo tengo mi teoría, entonces. Ahora yo me meto en problemas por hablar weas, pero yo digo que es porque es mujer ataca a mujer. Que hay más envidia de alguna manera, que a lo mejor fue por ahí la cuestión. No, Porque si te estáis ni en España y cagando, tenías experiencia con otro ni chileno y este bueno es cagando. hombre, y todo lo contrario, No, ¿no? Estoy cero, equivocado. no iba por ahí. Ya. No iba por ahí. No Él, sé, por eso digo, no, weón, es una una buena que suposición, por no sé. ahorrarle 2 pesos a la empresa prefiere tenerte a ti en la mierda, weón. Ah, ya. Que yo no quiero decir que yo estaba en la mierda, pero mis condiciones con muchas cosas fueron hasta humillantes, a ese punto te diría. Chuta, ya. Hasta O sea, entonces, ya, ahí ya no, pues, weón, en esas condiciones no. Y a ya. pesar de que, Ya no, como te no, digo, la empresa por otro lado era nada que ver porque no era para nada así, pero esta, ya no quiero seguir pelando ni hablar, ya, está bien. a lo que Hagamos voy una es cosa, que, mira. a lo que voy es que llegó un punto en el que yo dije, o sea, si esto va a ser así, y yo me estoy cagando de frío todos los días, más sol, aislada, porque vivía en un pueblo de Sí, mierda, po. que igual era bonito, pero bueno. eh, Viviendo como en Pero, este clima que me costaba tanto, weón, porque el verano es espectacular, pero el verano dura 2 meses y justo esos 2 meses es cuando estáis más tapa de pega, po. sí, po, no voy ni viajar, ni No, ni recorrer, ni siquiera da como nada. para que lo disfrutí. Por último, sí, claro, para mí, que compense por otro lado, no sé, porque me estoy forrando de plata, o ni siquiera Ya, forrando, pero ya en un que sueldo podáis que... ahorrar suficiente para allá, Sí, exacto, ya te exacto, entiendo. algo que te quede cómodo para tu objetivo, no sé, cada quien tendrá sus parámetros, sus objetivos, sus metas de en cuanto a cuánto y cuánto, pero en este caso no era el caso. Ya. Entonces, lo que yo quisiera quizás transmitir con esto, que igual lo estamos alargando con la explicación,
Pero lo que yo, que sí, además de alguna persona yo se lo dije, y yo no hice público todo lo que pasó en Canadá, porque claro, las redes sociales dan para mucho y que la gente sea consciente, uno muestra la parte bonita de las cosas. Siempre uno Sí, po. muestra lo lindo, siempre uno muestra lo bueno. Yo en LinkedIn salía la publicación que yo me había ido a trabajar a Canadá, o sea, imagínate y que para mí también, o sea, yo más orgullosa de mí misma, en, o sea, un sueño cumplido, Exacto, sí. ¿cachai? Y sí, no le voy a quitar mérito ni le quito valor, pero chucha, ¿qué había detrás? Me costó salud mental, me costó, man, depresión, me Sí, costó por estar sola 2 años. mucha plata, porque yo, para irme, perdí más plata que la cresta en cosas de Chile, armé todo mi departamento allá, desde cero, que tuve que desarmar y pude vender lo que pude vender y lo demás perdí, no te digo que la plata que perdí fue... Bueno. Eh, Está entonces, bien, son un poco la experiencia de la vida exacto, de las que uno aprende al final. Si al final exacto. Y eso es yo un creo poco. que tú te quedas con lo que tú decidís quedarte y yo estaba como puta la wea. Bueno. Me queda resignarme y vivir aquí por no estar como o no mostrar debilidad. A ver, Sí. es difícil como para mí era muy difícil no sentir que estaba como que era un retroceso, porque estaba como que no sé si es que no lo logré o no pasé la prueba, no tengo idea, porque tú Pero te... te fuiste 2 años, o sea, al final igual es tiempo suficiente para también decir, oye, ya viví 2 temporadas, ya aprendí un montón, pero las condiciones no son las mejores, entonces en ese sentido no está bien la decisión que tomaste, porque al final No, lo y no me aprendido no te lo va a quitar arrepiento nunca en nadie. la vida, ahora, Exacto. claro, pero el miedo a arrepentirte también está, porque yo sabía que yo volvía a Chile sin Ah, ya, nada. sí. Entonces yo decía, chuche, quizás cuánto tiempo esté allá, cuánto me va a costar volver a encontrar pega, cuánto me va a costar volver a armarme, en poder comprarme, bueno, de nuevo, el auto que vendí, Sí, el bueno, departamento que necesito. O sea, exacto. O sea, volver a algo que de cero total. son decisiones súper difíciles. Súper difíciles, pero ahí tenéis un poco que también tenéis que ver. Yo ahí estaba con psicóloga, estaba con miles de terapia alternativa. Y de repente llegó un momento en el que encima también, bueno, por supuesto que mi familia apoyándome al 100, pero también tuve ahí como aparecieron amigas en momentos justos para decirme palabras justas, que Ya, también mira qué como que, bueno. sí, no, súper bien. Como que yo dije, no, aquí yo tengo que ser honesta conmigo y yo estoy siendo infeliz en esta wea. Estoy siendo infeliz Y y está estoy en bien, mi yo lugar. creo que eso es O sea, sea perfecto. como, Yo creo que eso es sí. perfecto. Y dije, ya, ok, cierro los ojos. Y lo único que me dije a mí misma fue como, ya, mientras antes te vayas, antes empiezas. O sea, mientras esta wea Muy antes cierto. acabe, antes empiezo desde cero en otra cosa. Otro capítulo, algo Exacto. nuevo, sí. Otro Otra capítulo, así. oportunidad que se van a presentar de alguna Sí, pero manera. Sí, está mientras más lo bien. alargara, era estirar el chicle para qué, weón. Si es que al final yo dije, ya cierro los ojos y ya me azoto contra la muralla, no, ya toca, pico. Ya, está bien. No, sí, está bien. Yo creo que Claro. es tomar la decisión porque no estáis feliz, no. Porque tampoco. eh, yo le dije una vez a una persona, oye, ni yo estoy ganando lo que yo quiero en el sentido como de experiencia laboral, ni tampoco te estoy entregando a ti lo que tú necesitáis por el profesional que contrataste. Entonces, un poco eso, o sea, tú te puedes haber quedado 1 año más, pero no ibas a estar haciendo la pega bien, te iba a dar todo lo mismo, porque ya iba a entrar en este punto. ¿Para qué me esfuerzo si el dueño, él toma la última decisión? Entonces, si yo no tengo ni un peso en ese sentido, te iba a ir más bajo, más bajo, más bajo, porque decir, no saco nada, ni profesionalmente, ni como calidad de vida, porque estoy sola y hace un frío de la puta, entonces tomaste la decisión correcta, al final eso fue nomás, pues, Yo si creo que sí. la Yo creo que experiencia fue bonita en el sentido de 2 años sí, afuera, no, y aprendiendo de esta aparte, cultura, del cultivo, de exacto. otro Mi país, de cómo primera funcionan sus vez cosas. trabajando formalmente en inglés, que a ver, yo podía y me sentía cómoda hablando en inglés, pero a ver, de conocer gente, no sé, irte de fiesta, cualquier cosa, pero otra Sí, pues ir cosa, al bar y ya, me exacto. acuerdo que cuando llegué, puta, me demoraba como 40 minutos en escribir un mail de 2 líneas, pues, que pensando en que no, en que, puta, que esté perfectamente redactado y en orden, y como en lenguaje formal,
cosas así. Exacto. Me costaba un montón. Y todas esas cosas, y ahí después que te dan instrucciones, que todo el mundo te hable, y a ver, trabajar en inglés no es lo mismo. Dímelo a Eso mí que al primero. final acá hasta para mandarle un WhatsApp al vecino tengo que usar Google Translator A a veces veces porque esto cuesta, es pues cuesta porque mucho. uno de repente para hablar te puedes soltar y como en un lenguaje, ¿cachai? Coloquial, pues. Pero cuando estáis en otro ambiente más puta formal, no es tan simple, pues. No, Pero en necesitáis que el fin. mensaje sea profesional. No, y además, claro, pero fuera de eso también, a ver, me abrió, no te digo que yo de ahí tuve experiencia, o sea, tuve como, entré a procesos para otras pegas y, o sea, yo, el trabajo en Canadá, hasta el día de hoy me escriben en Headhunters para ofrecerme cosas, porque sea como sea, son experiencias que te suman un montón al currículum. Sí. Yo creo que cualquier experiencia laboral suma, pero estas tienen otro contexto, pues tienen otro valor agregado. Suman, es que nos suman en la parte profesional, pero también suma en la parte humana, porque al Exacto. final lo que estábamos diciendo recién, o sea, es una persona que dejó su país para ir a trabajar, a adaptarse a esta cultura, aprender a manejar la gente. Eso es lo que hoy día yo creo que empresas buscan. Hay una palabra, se me fue en este minuto, no es inteligencia emocional, pero un tema que va con cómo manejar un poco esta dinámica con la gente y tú tener la fortaleza de poder hacerlo bien, Claro, sin irte bajo porque estáis lejos. y es que lleva un montón Habilidades de blandas, no cosas, sé, se me un fue la montón palabra de que puede cosas. ser. Es adaptarte a un país distinto, una cultura distinta, con un idioma distinto. Imagínate que yo viviendo en Canadá, pero trabajaba con mexicanos, trabajaba con otro lado con indios, Más los canadienses malos que también tenían que canadienses. lidiar con locales. Claro, en la empresa donde yo estaba había gente también de otros países. eh, entonces era Multicultural. multicultural total. Y a mí esa parte igual me encanta, porque a mí siempre me ha gustado como conocer gente extranjera y cosas así. Entonces, en Es ese lado, entretenido, bo. sí, sí, bacán. Pero nada, yo creo que fue en el momento que tenía que ser, se lo agradezco mucho al universo. También yo sé, yo y nadie más que yo va a saber cuánto me costó, pero yo creo que algo, y que si pudiera dar un consejo a alguien, que yo no me siento nadie para dar ningún consejo, pero por si a alguien le puede servir, Exacto. yo creo que algo que a mí me permitió volver tranquila y estar como en paz con mis decisiones fue que yo supe que yo me quería ir a los 4 meses. A Oh. los 4 meses y yo no me permití volver, porque yo dije, yo no puedo irme habiendo estado 4 meses, porque esta weá significa que no lo intenté. Sí, Yo en bo. 4 meses no Eso es puedo verdad, decir, sí. no puedo decir que lo intenté. Segundo, yo me vine por una experiencia laboral que en 4 meses no me suma. Que quizás sí, pero para mí no. Entonces, para mí una experiencia laboral vale si es que duraste más de un año, no sé, pues podéis decir, hablar con Yo, propiedad de yo lo lo que miro, hiciste. yo lo miro un par de temporadas. Claro, sí, Porque totalmente todas sí. las temporadas son distintas. Entonces ya tenía un par Exacto, de temporadas, solucionaste problemas distintos, viste al cultivo de una forma distinta, que a lo mejor gente distinta. Entonces sí, exacto. ahí está Y con un bien. par de 2 años temporadas, encuentro que es un buen pucha. tiempo. Sí, yo entonces también dije, no, yo me voy a quedar, yo me vine 2 años, bueno, me aguantaré los 2 años, que también eh, intentando llevarlo de la mejor forma que yo pudiera. Entonces, por ejemplo, ya me metí a nadar, me metí como, intenté ya hacerme grupos de amigos, dije, necesito un pololo, me busqué un weón, bien, o sea, todo lo que Está yo bien, es que es pensaba, lo que hay que hacer, claro, es lo que hay que hacer. sí, Tenéis que pues, hacer comunidad, tenéis que tener un grupo de apoyo sí, y y eso se súper bien. consigue, no se consigue en la pega, se consigue afuera. Exacto, entonces dije, necesito esto, lo busqué. Necesito un departamento hermoso que me encante, que esté todo esto a mi Sí, que gusto, te den lo ganas de hice. llegar ahí todos los días. Exacto, o todavía lo extraño, weón. Pero bueno, el tema Era fue un que lo buen hice. Y departamento. después de que tenía todo lo que yo creía que necesitaba para adaptarme, no, seguía siendo un no rotundo Ya. y yo dije, ya estoy puro weando, me tengo que ir de aquí. Y encima me tocaba firmar por los 2 años más, no, chao. Y encima No, estaba en, exacto. en las condiciones que me pasaban con esta tipa que te digo, y dije, no, 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 chao. Y me fui, pues, renuncié, vendí todo, me volví a Chile. Y aquí vamos al siguiente capítulo, la vuelta a Chile. Yo creo que vamos a hacer un return porque llevamos 1 hora y nos vamos a echar 2 horas más.
No, ya voy a resumir más entonces, porque quizá me estoy yendo muy al detalle. No, estáis loca, estáis loca. Yo creo que vamos a grabar un segundo capítulo. Vamos a dejar a la mitad a la gente colgada. Ah, bueno. Porque de seguro va a dar para una hora. Y por dos cosas te lo digo. Una, obviamente, porque ojalá los capítulos sean de una hora, porque piensa esto, un podcast, ¿cuánto es lo que queréis escuchar? 45 minutos, una hora, entre que vais Sí, manejando la sí, sí. opción. No que te esté echando, pero es porque quiero que el capítulo sea Ya, ya. de esa extensión. Y lo otro es porque lo que estáis haciendo hoy día es totalmente distinto a lo que estáis haciendo en Canadá. Guau, es Yo creo que 100% nada es que un giro ver. en No, 180, no está en tiene el pero otro nada extremo que de la ver. cuestión. Entonces, también para mí es interesante poder conocer ese otro mundo. A lo mejor me toca prepararme a mí un poquito más para hacerte las preguntas que yo necesito hacerte para que el tema sea enriquecedor y que todo el que escuche diga, ah, chuta, mira qué interesante este tema. Así que, por ese lado, porque llevamos una hora y tanto, así que ha sido interesantísimo la conversa, me encantó, el tiempo se pasó Oye, a mí volando. igual la cagó. Espero, ya, entonces eso significa también la experiencia como para primer capítulo fue buena contigo. Sí, sí, sí. Y hacer un retorno. Vamos a esperar un par de capítulos, me voy a preparar y te voy a traer de vuelta y nos va a contar ahora cómo Ya, llegaste a nos España. quedamos Porque, entonces en sí, la porque vuelta a es Chile. larga la vuelta. La vuelta a España partió con una cosa y hoy día está en otra. Entonces son dos temas distintos. Y el que quiera escucharlo va a ser bien interesante porque la primera parte que hiciste en España, creo que hay mucha gente hoy día que a lo mejor va a decir, oh, me encantaría hacer eso. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo que te fuiste a estudiar? En realidad Sí, te po. fuiste a estudiar a España. ¿Cómo voy a estudiar España? Ya, y contar eso es muy interesante. Y después, en la pega que está hoy día, porque más encima lo que estás haciendo es abrir mercado, introducir productos nuevos, otra industria. Entonces, esos son los spoilers para las A previas la, para el próximo capítulo. al ¿Te próximo parece o capítulo. no? Sí, sí, sin problema. Ya, la raja. Oye, Fran, te voy a dar igual la gracia porque fue muy entretenida esta conversación. Creo que justamente lo que andaba buscando, así cómo me enchufo a cosas del campo. Y estas historias para mí, una contigo que tengo harta confianza, pero también son jugosos los temas para Sí, conversar y sí, sí. contarle a la gente que nos puede escuchar. Sí. Así que eso, muchas gracias. Voy, A como siempre, a ti. apretar stop porque no sé, era nuestro primer capítulo en esta plataforma Ya, y ver cómo funciona. Te hablo por WhatsApp en 5 minutos. Un abrazo. ya, otro para ti.